En el ámbito económico, una de las noticias del 4 de abril encontramos que El Salvador ocupó el puesto número 68 en la lista de los proveedores a Estados Unidos, lo cual nos impacta siendo que independientemente de la muy buena relación entre comillas que se maneja entre el presidente Trump con el presidente Nayib Bukele, siempre nos incrementaron el 10% de los aranceles, lo cual nos incrementa el costo de vida como salvadoreños. En una noticia del 4 de abril del diario El Mundo, encontré la opinión de los diputados areneros. Ellos indican encontrarse en desacuerdo, obviamente, con el 10% de incremento de los aranceles a nuestro país, obviamente por el incremento a los precios en la canasta básica, que de por sí ya nos está afectando. En mi encuesta previa se deja claro que el incremento en la canasta básica es lo que más afecta al bolsillo del salvadoreño. En la noticia del 4 de abril del diario El Mundo estaba leyendo que los diputados areneros están solicitándole a Nayib Bukele que en su próxima visita el 14 de abril a la Casa Blanca que abogue por mejorar el TPS, porque pues básicamente si nosotros, nuestra economía se sostiene o nuestro PIB se incrementa o disminuye en base a la cantidad de remesas que recibamos, pues obviamente nos interesa un buen tratado. Esperemos que así suceda. En la última noticia del 4 de abril entrevistaron a la presidenta de Camarazal. Ella hasta la fecha no ha podido brindar ningún detalle, dado que indica que si nos va a afectar o no en la canasta básica el incremento del 10% de los aranceles impuestos de Estados Unidos hacia El Salvador. Indica que está a la expectativa, dado que todavía no está al 100% confirmado. Sin embargo, yo creo que todos sabemos que sí está confirmado. En la primera noticia del 12 de abril presentamos un incremento en el precio de los productos de Semana Santa, como podría ser el pescado, el pan, el atado para hacer las torrejas, etcétera. En comparación a años anteriores, los vendedores indican que ha habido un incremento de hasta un 30%. Esto obviamente pues impacta el bolsillo, la economía de todos los salvadoreños, y eso pues nos obliga a limitarnos en otros gastos, básicamente. La noticia de hoy del diario El Mundo, 12 de abril, se verifica que posterior a una encuesta realizada a los vendedores de diferentes mercados del país, ellos confirman haber un incremento de prácticamente el doble de los precios a los huevos. Básicamente de costar $2 hace 3 4 años aproximadamente, ahora cuesta el doble, podría llegar a costar incluso más de $5 dependiendo de dónde se compre. Eso teniendo en cuenta solo el precio de los huevos. En una de las noticias del 12 de abril encontramos que China está en un pleito básicamente con Estados Unidos desde hace algunos meses respecto a los aranceles, dado que han impuesto hasta un 125% de Estados Unidos hacia China y viceversa. Obviamente nos va a impactar a nosotros y nuestra economía, teniendo en cuenta sobre todo también de que somos aliados de ambos países. Sin embargo, China se está inmiscuyendo demasiado en el país, también porque tiene que cobrar lo que nos está dando con la biblioteca y el estadio, etcétera. En una de las noticias del 12 de abril, de acuerdo al diario El Mundo, se verifica que ANDA está cerrando temporalmente ciertas calles o las principales de Ilopango, ya que con ayuda de China están creando una planta potabilizadora de agua. Esto de alguna manera pues va a ayudar a los salvadoreños de esa zona para que puedan evitar sufrir la tanta escasez de agua de la zona, y pues porque básicamente el recibo siempre es del mismo monto, sin embargo el servicio es bien limitado. En una de las noticias del diario El Mundo del 16 de abril, encontré que el PIB de China creció el 1.2%, sin embargo, ellos están creciendo porque están invadiendo la mayor parte de países como El Salvador. Cuando nos damos cuenta del desalojo de la mayoría de los vendedores y el incremento de todas las tiendas chinas en el país, eso pues obviamente nos afecta a nuestra economía, dado que le estamos dando prioridad a otros países sobre nuestros propios vendedores.
En una de las noticias del 16 de abril encontramos que los agricultores están trabajando en crear un híbrido de maíz, para que, bueno, básicamente se va a ser resistente a la sequía, dado a que la economía se ve demasiado afectada cuando hay incremento en lluvia o una disminución. Tiene que siempre ser un término medio. Sin embargo, pues también ahora, como el gobierno no ha destinado prácticamente nada para el rubro de la agricultura, los agricultores tienen que de alguna manera ver cómo solucionan. En una de las noticias del 15 de abril encontramos que la diáspora se está pronunciando totalmente en contra del presidente Bukele, dado que o básicamente la intención de ellos de apoyarle a Bukele en las elecciones era para que él de alguna manera abogara por los beneficios como el TPS para los inmigrantes. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de ayuda y eso pues va a impactar, dado que nosotros sobrevivimos por remesas. En una de las noticias del 15 de abril, la Defensoría del Consumidor encontró 60 productos que estaban expuestos para la comercialización y estos ya se encontraban vencidos. Hasta la fecha, esto se vio en un incremento en el periodo vacacional, dado que las personas tratan de ahorrar comprando este tipo de productos porque en su mayoría se encuentran a muy bajo precio. Sin embargo, podría resultar muchísimo más caro, dado que el consumir productos vencidos podría afectar a nuestra salud. En una de las noticias del 23 de abril, los vendedores del Mercado San Miguelito han tenido que desalojar sus locales, dado que el gobierno ahora pretende hacer construcciones de los mercados para que la nueva administración o el dinero que se recolecte de la renta de estos locales vaya directamente a las arcas del Estado y no a las municipalidades. Esto obviamente se traduce a incremento en precio, dado incremento en precio de alquileres, incremento en precio a los productos que se comercializan ahí. Una de las noticias del 23 de abril indica que el gobernador del estado de Illinois, él es el dueño del hotel Hyatt Centric y de muchos otros comercios de acá del país. Él, por la situación que se está viviendo con los presos y con los deportados venezolanos hacia El Salvador, el gobernador está indicando de que no quiere ningún tipo de lazos con este gobierno y obviamente se traduce a un despidos masivos básicamente que incrementa la economía de todos los salvadoreños. En una de las noticias del 23 de abril, los diputados acaban de aprobar la ley creación de Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en espacios públicos. Esto es básicamente nos conlleva a que si va a haber en definitivo, siendo que como el gobierno está pagando para poder reconstruir estos mercados, va a haber un incremento en la renta mensual de estos locales y eso nos conlleva a un incremento por lógica en el precio de los productos que se comercializan. En una de las noticias del 23 de abril se verifica que el Banco Mundial reduce a 2.2, de 4.3 reduce al 2.2 el incremento del PIB o en la proyección del incremento del PIB dado a todas las malas decisiones del gobierno actual, como por ejemplo que las empresas se estén yendo por tantas multas, el cierre de muchísimos comercios, la pobreza extrema que estamos presentando y las malas relaciones con otros países que nos impacta de alguna manera en la toma de decisiones. En mi opinión muy general, creo que la economía es uno de los temas más importantes y que más alto impacto tienen en el país. Teniendo en cuenta el precio de los alquileres y la comida, que es lo más importante y crucial, considero que el gobierno está haciendo absolutamente nada para poderlo mejorar, todo lo contrario. Creo que bueno, hace unas semanas estuve leyendo un artículo donde le hicieron una encuesta a las personas de las maquilas y ellas indican que su forma de poder vivir, porque ellos incluso su salario es más bajo que el salario mínimo de 365, ellos indicaban que su única forma o lo más importante para ellos es pagar la renta. Posterior a ellos lo de la comida ya era como un problema a solucionar, pero que le daban menos interés que al simple hecho de tener donde vivir. Entonces es muy triste en realidad porque desde el 2019 hasta la fecha ha habido un incremento increíblemente alto de pobreza extrema y obviamente un incremento increíble de 2 millones a 12 millones de dólares de la fortuna de los Bukele. Entonces considero que es muy triste en realidad, es muy frustrante y teniendo en cuenta que no le estamos apostando a prácticamente nada porque la seguridad
se aplaude, de verdad que sí. Sin embargo, la misma seguridad nos está impactando en la economía porque si vemos los precios de los alquileres, el Airbnb, los precios de la comida, hay restaurantes que cuestan hasta $50 el plato. Entonces, en realidad es un poco frustrante teniendo en cuenta de los precios de acá. Hasta ahora me cuesta muchísimo creer cómo puede sobrevivir una persona que gana el salario mínimo y teniendo hijos. Entonces creo que es uno de los temas más importantes y no se le está poniendo ningún tipo de atención. Es muy probable que continuemos de esa misma manera, lo cual es muchísimo más frustrante.